bueno, es importante. No va a ser breve, pero se refiere a la gran importancia que tiene para todos nosotros el petróleo y sobre todo en un escenario mundial donde el intercambio de bienes, de ideas, de personas es cada vez más sencillo. Pues nosotros tenemos que estar en una posición de defensa de lo que es nuestro y sobre todo de aprovecharlo para el desarrollo de México. Y esto no hay un organismo en México, digamos, al que tenemos la confianza para que sepamos nosotros que están haciendo este análisis en defensa de nuestros intereses. Anteriormente, y en forma un poco, digamos, casi secreto, era el dueto de los técnicos de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, los que además sí tenían una posición nacionalista, ya de cada quien con una posición nacionalista, pues hacían daban por lo menos la voz de alarma. Pero ahorita aquí estas ideas que nos ha presentado el doctor Jalife, y que ciertamente tienen una gran importancia, presente y futuro, lamentamos que no exista un centro público, una oficina de análisis y planeación de mediano y largo plazo que pudiera incorporar análisis de esta importancia y otro, y nos dijera cuál es nuestra situación ahorita y cuál es la perspectiva futura e inmediata que tenemos. En resumen, lo que estoy aquí proponiendo es exigir que se cree un Consejo Nacional de Planeación Económica de mediano y largo plazo, aunque no saben hacer las cosas, pero que se planteen las hipótesis y las perspectivas, como lo ha hecho aquí ahorita el doctor Jalife, y que en esa Comisión Nacional de Planeación estén representadas los círculos académicos, los profesionales independientes y desde luego también los del gobierno, que se discutan estas ideas y que se discutan pero con la autoridad suficiente como para poder hacer las cosas. No nada más decirlas, sino también hacerlas. Este consejo, estoy aquí proponiendo Consejo Nacional de Planeación, no existe, de mediano y de largo. Entonces, felicitaciones a los proponentes y muy entusiastas. Que el petróleo se está privatizando parcialmente y estas empresas privadas, generalmente la tecnología que poseen es rentada, ¿cierto? La tecnología no es rentada, entonces esa falacia de que Pemex no tiene la tecnología, la mayoría de las empresas que van a meterse en Pemex la rentan, ni siquiera es propia. Y yo quiero saber si usted, doctor Jalife, tiene información acerca de las condiciones de estos contratos que ya operan, estos contratos de cogeneración, cómo están los porcentajes y bajo qué condiciones se está entregando parcialmente la renta petrolera, como los contratos de cogeneración y todos estos que parecen secretos de Estado. Yo creo que el IFAI no nos va a ayudar a gran cosa. Eso van a desaparecer. El IFAI no van a desaparecer. El flamante edificio que acaban de comprar va a ser un think tank de qué? ¿Cuál? El flamante edificio que acaba de comprar el IFAI. Sí, pero mi pregunta es si tiene esta información acerca de estos contratos, las condiciones y los porcentajes, cómo están operando. Las reservas desde el sexenio de Zedillo empezaron a crecer, afortunadamente, pero yo creo, es una idea que tengo, que a instancias del Fondo Monetario, esas reservas las ha tomado el gobierno de los Estados Unidos para garantizar la deuda externa. Por eso tampoco no es posible que las devuelva. ¿Usted qué piensa? Compañero bueno, la pregunta sería, ¿qué recomendación nos dan para que toda esa información privilegiada de parte de todos ustedes
que afortunadamente recibimos nosotros, ¿cómo la multiplicamos? ¿Cómo hacemos para que la mayoría del pueblo, hombre, abra los ojos, abra su conciencia? Creo que de veras somos en porcentaje muy pocos los que tenemos el hambre de conocimiento para despertar, pero tenemos que despertar a los demás. ¿Qué recomendación nos dan? Todos. El compañero Clemente, señor. Buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta o una observación. Se habló mucho de la burbuja. Yo tengo entendido o he escuchado por ahí que para extraer ese gas que está en las aguas profundas, se necesitarían miles de metros cúbicos de agua y que dejarían alrededor de 20 millones de muertos en los estados de Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y creo que Chihuahua. Muchas gracias. Sí, buenas noches. La pregunta sería la siguiente. Bueno, primero, considerando que la información me parece que es suficiente, y discrepo de lo que comenta aquí el compañero en relación a la supuesta ignorancia del pueblo, me parece que podemos darnos cuenta del movimiento en defensa del petróleo de 2008, y de este movimiento me parece que debemos tener un balance para emprender esta nueva fase de la lucha. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es el balance de esta lucha? ¿Qué debemos aprender? ¿Qué errores debemos superar de esta etapa? Recordemos que todo se quedó en los famosos 7 dictámenes que se aprobaron, ¿sí? Y la siguiente parte es cómo podemos integrar esta lucha de la defensa del petróleo con lo que es la lucha en defensa de la nación, y concretamente a partir de las reformas estructurales y de todo el proyecto que está en el mal llamado Pacto por México, el Pacto en contra del pueblo de México. Entonces serían esas dos preguntas. ¿Cuáles fueron? La primera es, ¿cuál sería el balance de la lucha en defensa del petróleo del 2008? ¿Qué debemos aprender, qué debemos retomar para esta nueva etapa de la lucha? ¿Qué errores debemos superar de esa experiencia? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo integramos esta lucha por la defensa del petróleo con la lucha por la defensa de la nación? A ver, compañero Nuevas. Gracias. Doctor Jalife, muchas gracias antes que todo por su brillante exposición. Mi pregunta específica es, ¿cuáles son las perspectivas reales de una intervención y pues eventual anexión de la Franja Norte de México? Porque, digo, desde luego la guerra del narcotráfico apuntaba hacia allá. Efectivamente, yo había leído que éramos 4ª potencia mundial en gas esquisto, y estaban involucrados Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, y ahorita usted menciona que somos 3er lugar. Es decir, esto obviamente son los focos de insurgencia del narcotráfico, del pseudo narcotráfico, y sabemos que esto es una pantalla. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas reales de una posible anexión? Gracias. Bueno, el último compañero, a ver, compañero. Sí, son 10. Una pregunta muy individual. Cada hay 2 con 2. No se quiere ir. Muy rápido. Queremos aprovechar al máximo. En el PRI están insistiendo en que no van a privatizar, y yo creo que no son tan estúpidos como para hablar abiertamente de privatización, y creo que son suficientemente hábiles como para aprender de sus errores. A mí una duda que me queda, y no sé si usted pueda darnos una orientación al respecto:
¿cuál cree que va a ser la estrategia del PRI? Porque creo que va a haber artimañas, muchas variantes que van a hacer confusa el intento de privatización. No van a ser tan burdos para intentarlo. Sí, no son panistas. Así es. Bueno, vamos a dar el micrófono al doctor. Les pedimos nada más que cuando termine de contestar, el compañero Jesús Francisco Estrada va a leer un documento de cuartilla, un pedacito. Si no se van. Bueno, la primera pregunta. Mira, son contratos caleidoscópicos, discrecionales e híbridos. Nada más ellos los entienden, a veces muy triangulados. Para darte la idea, una empresa del nivel de British Petroleum, que descubrimos que hizo la catástrofe en el Golfo de México, se descubrió que estaba medio mundo ahí, que una parte vendía Halliburton, estaba en algo, la plataforma era surcoreana prestada, etcétera, etcétera. Porque a veces no hay tantas plataformas en el mundo, eso es otro cuento. Entonces, a veces, aunque ellos las tengan, que además tiene el costo, a veces el mercado te obliga a prestarlas. Es como si estuvieras aquí en la Buenos Aires, ese es el mercado de contratos. Y obviamente Pemex, que no tiene ninguna, pues ya te imaginarás adentro. Por eso yo les llamo caleidoscópicos. De todo género. Vas a encontrar subcoreanos, bueno, Subcorea que no tiene petróleo. Es increíble. No tengo nada contra los subcoreanos y menos contra las subcoreanas, ¿no? Pero pues, ¿qué hacen acá, no? Y yo les sugiero, vean, yo un día que fui a Campeche y a Ciudad de Carmen, es algo, además es el vuelo más caro, es más caro que ir a Mérida, curiosamente, me llama la atención. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, pues todas las empresas que hay ahí se van de espaldas cuando vean ustedes todas las empresas que están ahí. Entonces cuando dicen, bueno, si no está privatizado, ¿qué hacen aquí? ¿No? Y luego resulta que uno de los cosocios, yo me encontré que uno era de un panista, es que puro panista me encontré, era Nordhaus, tal Nordhaus, otro era, no, el que hizo México 2020 y luego ya me era de Guanajuato, fue gobernador panista. ¿Cómo se llama? ¿Oliva? Placenta. Bueno, era Placenta. Era socio de otra empresa, ¿no? Sigue. La otra es las reservas y la deuda externa. No, en realidad, cuando, obviamente, porque el petróleo en México vale, cuando el famoso, de eso sabe más que nadie la maestra, doctora, es maestra porque todos ustedes ustedes saben, cuando se ignora el petróleo mexicano con Clinton, tenemos la crisis, precisamente se ignora el petróleo, es lo único válido, era la garantía, y ahí inicia realmente el inicio de hipoteca sobre el petróleo, porque vimos una iniciativa muy peligrosa para el presente, eso, pero ya no está ignorado, ya esa deuda se pagó. Hoy es más grave, hoy por ejemplo están manejando, ya la ignoración se llama ASTA, la ignoración se llama Plan Mérida, esa es la nueva ignoración. Cuando yo recuerdo otro panista que fue gobernador, priista, así se las gastan ahora, Nuevo León, que fue senador, otro, tú sabes más de ellos que yo, los nombres de senadores y diputados, prefiero seguir los Óscares, bueno. ¿Cómo se llama el que fue gobernador? Parás. ¿Cómo? Parás. No, era de Nuevo León. Luego se volvió senador, fue secretario de Energía. ¿Quién? Bueno, ahí lo cuentan. Entonces de repente dice, ¿qué? Sócrates. Estamos hablando ya del PAN, Calderón. No con. Es irrelevante, Z, perdón bien.
Y ahorita fíjense ya, antes se decía XYZ. Yo no sé por qué ahora empiezo Z, X, Y. Entonces, este famoso Senado, no, cuando era secretario, dijo, no es broma, que estaba Al Qaeda en los pozos petroleros del Golfo de México. Y que la CIA tenía que protegernos. Textual, ¿eh? Es decir, ellos ya no necesitan, ya la coartada está dada para. Y obviamente Estados Unidos va a dejar. Yo no sé ahorita qué vaya a pasar con la salida de Repsol, que va a salir. Ahora se acaban patadas por la quiebra instantánea. Mi pronóstico. Obviamente van a entrar las anglosajonas. Va a entrar British Petroleum, es lo que se maneja. A Estados Unidos no les va a gustar, ellos la quieren para ellos. Ahí también va a venir una lucha de poder entre ambas hermanas. Pero realmente las reservas no están ahorita controladas. Luego la tercera, ¿qué herramientas para multiplicar la información? ¿No? Bueno, ese es el defecto de no tener una televisión libre, ¿no? Pero hoy tenemos las redes sociales, hoy tenemos que aprovecharlas. Quieren censurar las redes sociales, Krause, compañía, están dando lata televisa. ¿Cómo? Dorin. Quieren, esa es la realidad, les molesta. Entonces tenemos que prepararnos para esos antídotos. Pero hoy realmente yo no veo otro medio alterno. ¿Y salieron las calles? No, eso ya, yo honestamente eso en las calles está bien para divertirse, a solearte. Hay que tomar Televisa, no hay que perder el tiempo. Hoy ustedes toman Televisa y es el centro neurálgico de la desinformación en México. Así de fácil. Pues no me hacen caso. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Bueno, fíjense lo que me está diciendo Herón, que todos los que vinieron fueron convocados por redes. No vinieron por volantes. Bueno, tampoco lo metiste en el noticiero de López Dóriga. Es decir, tenemos que tener muy claro que hoy este es nuestro nicho, ¿no? Y es el que vamos a usar. Y es muy fuerte porque además vean, las redes sociales en México andan en 20 millones, si no me equivoco, ¿no? O un poquito más. Pero es el sector pensante del país. Aunque no tenemos mones para comprar, es el sector pensante. Ustedes son los que piensan. Y eso es muy importante porque el efecto multiplicador de ustedes es. Entonces, mientras, yo creo que ese es nuestro nicho, ¿no? El volanteo, bueno, pues el que lo quiera seguir así. Fue, ya pasó. Luego, la cuarta, que era la burbuja. Y los 20 millones de muertos, se me hace una exageración. Esta es otra cosa. No, el peligro es el fracking. Vean realmente YouTube, vean lo de Gasland y lo aplicamos a México, de hacer un Gasland, quizás alguien de ustedes tiene una idea creativa de hacer un Gasland para México, ¿no? Sobre todo en las áreas que estamos hablando de. Luego tenemos lo de la. Es que yo no entiendo ni mis letras. Lo de la defensa del petróleo con dos preguntas. Bueno, yo creo que la maestra fue la que dirigió la mesa de los debates en defensa del petróleo en su casa. ¿Cómo dices? Así fue, ¿no? Entonces yo creo que usted debe decir más que nada si considera que fue exitosa, no fue exitosa, qué decisiones tomamos. Mejor le dejo a usted la batuta de esta manera, porque usted la vivió en carne propia. Yo fui un copartícipe. Yo creo que los mexicanos, desde, no solo de esta generación, sino incluso ya de la generación pasada, que es la mía, quizás de las más antepasadas todavía, tenemos todos en la mente como un gesto heroico lo de la expropiación del territorio. A ninguno de nosotros se nos olvida, lo tenemos presente. Y sabemos que esta expropiación fue hecha con el propósito precisamente de que sirviera para la industrialización de México y para que creara un sistema fuerte de economía nacional. Desafortunadamente, pues la distribución del ingreso, así que eso sí, muy pionera que hace el estilo de la distribución del ingreso aquí en México, pero lo que quiero decir es la distribución de los beneficios no es adecuada. Hay una minoría de la población, la que recibe utilidades y rentas, la que se queda con una parte muy importante del ingreso,
y una parte, relativamente menor, se queda para salarios y sobre todo también ahora para los productores del campo. De manera que nosotros digamos que tenemos eso desde hace mucho tiempo. Hemos estado tratando a través de una política salarial, a través de una política social que incluye la educación, la salud, la educación y el empleo, de estar de alguna manera atenuando un tanto los resultados de una economía de mercado, de una economía en donde quien puede pues obtiene las máximas utilidades, y si no está pues digamos observado y regulado por un buen sistema fiscal y sobre todo del lado del gasto público por un buen sistema de salud, de educación, de empleo, que digamos que son las necesidades sociales más relevantes y que no se pueden dejar así nada más a la suerte del mercado. Tenemos que estar en eso, a ver cómo se va a regular nuestra economía y cómo se va a planificar y cuál va a ser el presente, que aquí nos lo ha dicho muy bien el doctor Jalife, y por los pisos para el futuro. O sea, lo que quiero decir es que no tenemos en el gobierno de México, no tenemos en la República Mexicana un sistema nacional de planeación económica y social. Ese es un gran hueco que tenemos y que no se ha podido plasmar, por más que ya en la Constitución, los artículos 25 y 26 hablan de la planeación económica. No hay un Consejo Nacional. Por cierto, que esta planeación económica también en la Constitución se le encarga a la Secretaría de Hacienda. Pero todos conocemos cuáles son las limitaciones de un enfoque fiscalista que cada vez se hace más de la Secretaría de Hacienda. Entonces, tratar de formar, de establecer o de mandar que se establezca un Consejo Nacional de Planeación en donde se analicen los problemas presentes, como lo ha hecho haciendo con vistas al futuro. Eso es lo que yo me atrevo a proponer aquí para que cada uno de nosotros políticamente, a través de nuestro voto y en nuestros partidos, pidamos que se forme este Consejo Nacional de Planeación Económica que nos diga no solo dónde estamos, sino a dónde queremos ir. Muchas gracias. En México no tenemos un think tank. Por ejemplo, ustedes vieron que cuando los Nuevos Horizontes, desde 2001, pues tenían al Center of Strategic of International Studies. Y yo siempre ha sido algo que he tenido como idea. Y les doy una buena noticia relativa. Desgraciadamente no viene desde el gobierno, pero no tiene que estar dentro del gobierno tampoco. Acabamos de formar el Centro de Estudios Geoestratégicos, que arranca a finales de mayo en la UAM Xochimilco. Vamos a ustedes, la maestra, si quiere dar una conferencia sobre vienen de todos los países del mundo importantes, de los BRICS, sobre todo, de Alemania, a nivel, ya tenemos contacto con los grandes centros de estrategia a nivel mundial, pero también tenemos que pensar, al menos decirlo, ¿no? Nosotros pensamos esto que sirve para México, un centro de estudios geoestratégicos, y de la UAM Xochimilco lo está apadrinando. Me hubiera gustado que la UNAM lo hubiera hecho. Desgraciadamente a veces ustedes saben, un mastodonte como mi universidad es difícil a veces mover. A veces universidades más pequeñas tienen mayor flexibilidad. Hoy lo decía incluso, no era a veces ciudadanos sueltos hacen cosas que a veces no podemos hacer los partidos y las universidades. Sí, todos tenemos nuestro rol a jugar, siempre y cuando queramos participar. Ustedes tienen hoy un mensaje, ustedes sabrán qué hacer con él. Hoy lo tienen, hay una herramienta. Tienen que entender que se lo van a dar a un público que no, para empezar, cuando le digan que es gas esquisto, no es fácil. Hay que pensar que es fracking, que es la fracturación, cuánto se va a usar de agua, cómo, cosas de esas. Bueno, yo creo que por eso insistí mucho en el Gasland,
está en español, es un documental muy accesible a la clase media estadounidense, no veo por qué aquí no lo tenga. Bueno, y poder quizás con ese tipo de documentales ayudar a hacer centros de información, que se hizo muy bien. Yo diría, haciendo un resumen del 2008, fue relativamente exitoso. A mí no me gustó, se lo digo abiertamente, porque nos metieron muchos goles. Ahí yo incluso lo cito en mi libro al final, no quiero ahorita abrir heridas. Habíamos dos grupos, los que aplaudían la entrega, estaban felices con la mitad del vaso lleno. Es que dijeron, es que la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío, ¿no? Y no es cierto, se dieron las 3/4 partes del vaso, porque no midieron las consecuencias de los transfronterizos y de las aguas profundas. Y ahí les dieron migajas con las someras y la entrega del petróleo onshore, que le llaman, continental. Estuvieron felices con eso. Bueno, y hasta dijeron que habían triunfado, y yo veía todo lo contrario. Tuvimos ahí dos visiones. Una que éramos muy escépticos. Lo tengo que decir, éramos 22 el día del voto que se hizo, y yo estuve entre la minoría. Bueno, yo siempre estoy entre la minoría, así que no tuve problema. Pero realmente la gran mayoría sí se entregó totalmente al esquema de la reforma peronista, creyendo que habían ganado. Eso es más grave. Entonces no quiero abrir el día, algo tiene el último capítulo, la conclusión de mi libro, la desnacionalización de México. Entonces, pero sí se hizo. Yo creo que tuvieron que, si no hubiéramos hecho nosotros ese movimiento, un movimiento de debate del Senado, que ahí sí, ahí arrasamos, ahí sí, los vapuleamos. Fíjense, tuvieron que llevar a Adrián Layú 2 veces. Ya no tenían de dónde sacar gente, esa es la realidad. Ya no recuerdo, otros los llevaron 3 veces, ya no tenían de dónde sacar. Pero, ¿cómo? También, bueno, Aguilar Camín creo que fue 10, ¿no? Me iban a llevar a Rosso y a... ¿Qué más iban a llevar? O sea, todos los de... Frente Unido. Carlos Mayer Serra también. No, pero hay ese programa en Televisa donde sale la fauna. Tercer grado. Ahí estaba Aguilar Camín, que sabe de petróleo. Y ahí lo llevaron porque no tenían gente. Es decir, estaba descerebrado el lado de ellos, se los digo abiertamente. Y nosotros, honestamente, vapuleamos. Teníamos los mejores integrantes del país, hay que reconocer. Y además teníamos una cosa que se los digo abiertamente, nadie habló de geopolítica. Y el grupo nuestro, ¿te acuerdas de no? El maestra. El grupo nuestro fue el único que tocó la geopolítica del petróleo. Es decir, ¿qué hay detrás? Bueno, ¿qué? De day after, ya entregaste, ¿y luego qué? ¿Y luego de qué vives? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿No? Etcétera. Yo creo que ahí se ganó el debate de forma brillante. Yo creo que se disminuyó mucho. Hubiera sido peor si no hubiéramos hecho el debate, si no se hubiera movilizado la gente. Acuérdense que el mexicano nace con un gene dominante, forma parte de su DNA, se llama Pemex. Pemex es un gene dominante. Pemex, ¿tú cuál crees? Cemex, hombre. Ese es el veneno nacional. Y además es chafísimo. Tienen tecnología ya caducada. Bueno, es más salvado por el gobierno. No me metan a hablar de más. Yo vine a hablar de petróleo, no de cemento. Bueno, entonces realmente sí, ahí sí. Entonces podemos decir fue relativamente exitoso con un presidente ya entregado de antemano. Pensé que fue secretario de Energía 8 meses. Se impuso él mismo al Fox, porque obviamente estaba detrás de Repsol, estaba el Partido Popular, estaba Banca Santander, pues no hay que perder el puesto. Entonces, en ese sentido, lo conecto con tu pregunta, el PRI no va a cometer las mismas estupideces, porque el PRI, nos guste o no, tiene oficio. Malo o bueno, pero tiene mejor oficio que el PAN. Eso de pensar que el PAN ya está hasta en vías de extinción. Entonces, el PRI, aún privatizando, va a decir que no está privatizando. Tenemos que prepararnos para ese discurso. Y lo van a saber hacer. Es decir, aunque estén privatizando y les demostremos, ellos van a seguir, es borrego, aunque vuelen.
que no, porque en el 57 dice que sí. No, pues ya lo dijo Peña Nieto en la entrevista al Financial Times. Y lo dijo Videgaray también, lo han dicho. Y luego se desdijeron, porque luego, acuérdense que también ellos tienen problemas. Yo creo que ellos van a presionar, ellos a ver hasta dónde cedemos nosotros. Si ellos ven una presión fuerte de nuestra parte, incluso los vamos a ayudar y nos los van a agradecer, créanme. Yo creo que ellos la tienen difícil. Históricamente, aquel día de este testigo, amigo Israel, con un grandes ligas de grandes ligas, decía, ¿tú crees que el partido que nacionalizó Pemex va a privatizar? El Líbano está así, no le pues es mi amigo, no le puedo decir que no. Entonces, pues obviamente, ellos van a tratar de decir que no. Ellos van a decir que están modernizando. Esa va a ser la palabrita, ¿no? Estamos modernizando, bueno, ya cambiaron los estados. Ya es una preparación de fato. ¿Cómo? Es decir, ya están, no, pero también la del petróleo, también para el nivel de los alimentos. Entonces ellos traen un modelo neoliberal que no quieren darse cuenta que está caduco, que ya está tronado. Hasta en Estados Unidos se dan cuenta de ello. Por eso yo les digo, no, yo me voy optimista, pase lo que pase, porque sé que estos son estertores de un modelo que lo tienen que hacer. Incluso yo les diría que los vamos a ayudar. Nosotros si presionamos, damos estos datos, los estamos ayudando para que no se entreguen demasiado. Nosotros no sabemos arriba de qué tamaño es la entrega. Es decir, cuánto vale, bueno, sí sabemos cuánto costó la llegada al poder, pero no sabemos en qué términos Estados Unidos lo aceptó. Que nos guste o no, estamos bajo el paraguas. ¿Qué querías preguntar? Pero ahí viene una pregunta que me hizo Lori ya. Es en relación a, pues digo, ya está dicho, la coincidencia que se da entre el gas esquisto, llama la atención, las regiones donde mayor violencia existe en los cárteles. Es que el tema de interés nacional, de seguridad nacional, solamente se debate en las universidades públicas. Y a mí se me hace muy extraño por qué TV UNAM no aprovecha para que estos foros se difundan más. Se hacen en aulas cerradas muy pequeñas y es muy difícil acceder a ellos, ¿no? Entonces tiene que ser un gran movimiento de las universidades públicas, porque realmente... No, pero no es cierto que se debata seguridad nacional en las universidades. Fuera del tema que yo doy de seguridad en la UNAM, yo doy una materia en ciencias políticas, en la UNAM, que se llama seguridad, democracia y... Eran tres, ahorita me acuerdo. Seguridad, no hay nadie ahí de la UNAM, ya no viene, hay que irles a dar bueno, seguridad y democracia son dos de las tres. Entonces, siempre les digo que yo voy a dar una clase utópica. Entonces, que ellos hagan que aprenden la clase y yo que se las doy y llevamos la gestión. Seguridad de México, por favor. Entonces, está totalmente supeditada. Vean, ayer o hoy escribí en la jornada precisamente de nuestra publicidad que enero hoy forma parte de la seguridad nacional y la soberanía de Rusia. Ellos ven la nueva soberanía de soberanía, democracia y seguridad. En México, democracia, no así, con el IFE, que puedo hablar de democracia, una bola de parásitos que están ahí malvivientes, que además le hicieron daño al PRI. Ellos resucitaron a Andrés Manuel, pues Andrés estaba en la lona y lo resucitaron con esta cosa que dijeron que gastó más Andrés que el otro que gastó. De locos. ¿Vale? Y luego le meten la multa al PRD donde ya no está Andrés. Si le meten un gol al partido de que ya no está Andrés, eso es genial. Nada más los idiotas del IF pueden hacer. Yo veía que eso no le convino ni al mismo PRI. ¿Cómo le va a convenir? Les hizo más daño que beneficio. Luego, soberanía. ¿Cuál soberanía? Es como la Virgen, ¿no? Tantito, mucho. Aquí no hay medio virgen, ¿no? En México ya la soberanía se perdió desde hace mucho. Y no es nada más soberanía tal como le entendemos a la vieja usanza. Hoy la soberanía es también monetaria, es aurífera,
Nosotros somos el primer productor de plátano, estamos usándolo. Hoy la soberanía tiene otra definición que la que se le daba en el siglo XIX o XVIII, cuando nace el concepto de soberanía, pues falla en el siglo XVII. Hoy en el siglo XXI el concepto de soberanía es totalmente diferente y más en la globalización. Entonces, yo te diría, fuera de las Fuerzas Armadas, y me consta porque yo he dado clases, tanto en la Armada como en el Ejército, no conozco realmente centros que manejen seguridad en el país. Yo creo que ese es el gran defecto de los partidos. No sé, porque si no saben qué es seguridad nacional, pues van y se entregan y firman lo que sea. Que los militares es más difícil que lo hagan, porque son los únicos que enseñan esas materias. Digo, al menos a mí se me consta. Yo lo he visto en los partidos, créanme que estoy pensando en términos muy modernos, postmodernos incluso, que se enseñen las materias de seguridad nacional. Ahí está, no existe. Digo, ahí de repente el PT nos invita a un seminario internacional al año, sí, pero ahí son 2 días y ahí metemos algunos temas de estrategia. El mismo PRI, me gusta enseñarles lo que aprendan. En el PAN, pero es invitado a muerte, ¿no? La COPAL, pero no es a través del PRI, es a través de la COPAL, y ustedes son 32 partidos de lo que se llama el centro izquierda de México. No se oye. Centro izquierda de México. Entonces, la COPAL, ahí sí lo dan, y hoy le toca bueno, pero es un sector muy exclusivo, pero yo no estoy viendo a los partidos como tal que estén enseñando la materia de seguridad nacional. Por eso no la pueden entender. Cuando uno les habla de seguridad nacional, decir quién la vende, GNP o cree que la debe vender alguna aseguradora holandesa. Esa es la seguridad nacional para ellos. ¿Y en qué accidente se cobra? Porque ya están neoliberalizados, intoxicados con el lenguaje neoliberal, por desgracia. Nos crean o no, que ha hecho mucho daño, que son las televisoras y su fe. Yo por eso, yo creo que una de las batallas, me van a perdonar, aparte de la bancaria que les hablé, y la otra, pasa por los multimedia. Y los multimedia son todo. Son televisión, radio, prensa escrita y las redes sociales. Nosotros hoy la gran batalla la tenemos que dar con los medios, si no, estamos perdidos. Estamos hablando solos, sale un López Dóriga o Aiderrito que tiene 80 millones de televidentes, y dice Jalife está loco y sus locuras de estrategia, y ya me pegó. No lo hace porque sabe que yo se la devuelvo en América del Sur, en Al Jazeera, o se la devuelvo en CNN y hace miles, ¿no? Sí, yo hubiera vapuleado, ¿sabes? No nos hagamos ilusiones, ellos no se van a quitar el corazón, en absoluto, de eso no seamos increíbles. Por eso yo creo que tenemos que pedir la democratización de los medios. Fíjense, ahí cuando decía, toda batalla de defensa nacional, creo que tú la hacías, ligada, tú ya es que se parecen tanto. Que pasa por la democratización de los multimedia. Es decir, no podemos estar ante un monopolio, pues nos despedaza. Y menos en algo tan estratégico, en que además es concesión del Estado, porque no es de ellos. Ahora, ya van a privatizar aire, fuego, todo, el agua, todo. No, nosotros yo creo que esa es una gran... Porque esa, al final de cuentas, la batalla del petróleo y del gas pasa por la democratización de los medios. Muchas gracias. Francisco, va a leer un documento, escúchenos un poquito. Voy a dar un posicionamiento. La idea es que esta mesa esté haciendo posicionamientos para difundir socialmente y con los propios partidos de izquierda el posicionamiento de la mesa permanente de las izquierdas sobre la defensa de los energéticos. Primero, la lucha por el petróleo es la lucha por la nación y de paso ha sido también la lucha por la democracia. Ganarlas ha sido la lucha eterna del pueblo mexicano desde su independencia. Dos, el problema es que el petróleo y en general nuestras riquezas naturales han sido siempre moneda de cambio utilizada por los políticos al servicio de la oligarquía mexicana para negociar su perpetuación en el poder. Así lo hizo Porfirio Díaz para implantar su dictadura, así lo hizo Plutarco Elías Calles para dar nacimiento al PRI, y así lo han pretendido hacer los gobiernos neoliberales
ahora con Peña Nieto, para restaurar la dictadura priista. Tercero, hablan de privatizar cuando Pemex ha sido el gran sostén de la economía mexicana desde que Lázaro Cárdenas hizo la expropiación en 1938. Hoy mismo, el petróleo es la principal fuente de ingresos de México. De cada peso que gasta el gobierno, 40 centavos vienen del petróleo. Cuarto, el petróleo es vital para la economía mexicana y junto con la electricidad y el gas mueven la industria nacional. Quinto, de tiempo atrás los gobiernos liberales desde Salinas han venido hablando de las llamadas reformas estructurales, la reforma de la seguridad social, la llamada reforma fiscal, la reforma laboral que ya impusieron y hoy la llamada reforma energética. Pero esa es una agenda dictada desde el extranjero que no tiene nada que ver con los graves y grandes problemas nacionales que afectan al pueblo. Séptimo, la reforma energética que Calderón presentó ante el Congreso hace 5 años la quiere hoy volver a presentar Peña Nieto, pero es claramente violatoria de nuestra Constitución. 8. Por ello nos pronunciamos en contra de cualquier forma abierta o encubierta de privatización de nuestros recursos naturales y en particular de los energéticos, disfrazada de modernidad. Dicen que no van a privatizar Pemex, pero quieren algo peor, entregar la renta petrolera a manos extranjeras. Noveno, esto lo rechazamos primero que nada porque va en contra de nuestra Constitución, pero incluso porque la realidad mundial nos da la razón. La tendencia hoy es a reestatizar y a renacionalizar, no a privatizar, como dicen los neoliberales aquí. Décimo, llamamos a la movilización nacional, social y cibernética, consciente, comprometida con la nación. En ella nos reencontraremos hombro con hombro los partidos que formamos la coalición Movimiento Progresista y Morena. Podemos tener diferencias, pero nos unifica la causa del petróleo, que es la causa del pueblo mexicano y de la patria. Y agregamos un punto más, que es apoyar la propuesta que presentó la maestra Ifigenia de crear un consejo político de análisis y prospectiva de la economía nacional con participación de los partidos de izquierda. Y por último, solamente una indicación, esta mesa se abre, como habíamos dicho, a los temas y a las participaciones. Lo que les estamos pidiendo hoy es que los temas, como usted, señora, que les interese que se debaten en esta mesa, nos hagan favor de hacernos llegar, junto con propuestas de ponentes, para que podamos formar una agenda conjunta en la que todos ustedes estén comprometidos y podamos darle seguimiento. De esta manera, el papel que tome esta mesa sea realmente de aportación a la izquierda, de los partidos que forman la izquierda. Estamos abiertos a ello. Les pasamos, en todo caso, estamos en contacto por correo, pero les podemos pasar un correo ahorita y les doy las gracias, no les entretengo más, les doy las gracias, maestro Jalife, gracias, señor. Está allá afuera vendiéndose, si quieren su autógrafo aprovechen ahorita. El correo Francesco M.